Hola a todas y todos, gusto en saludarle, me presento, mi nombre es Mario Sánchez Zúñiga, actualmente soy estudiante de agronomía terminando ya la carrera, además soy agricultor urbano y pertenezco a varias organizaciones ambientales que promueven la educación y conciencia ambiental. Por otra parte, también participo como estudiante en práctica de la Municipalidad de San Joaquín, en la cual hemos estado promoviendo un desarrollo de la conciencia y educación ambiental territorialmente, en donde se demuestra que las personas pueden empoderarse y desarrollar estos procesos para que así juntos y juntas podamos establecer una educación ambiental que promueva la soberanía ambiental en los territorios. Un poco más de mi presentación. Bueno, como les mencionaba, soy agricultor urbano porque creo que el desarrollo de una agricultura acá en la ciudad es sumamente importante por el hecho de que nosotros actualmente en nuestra condición de personas de una gran ciudad no tenemos conocimiento ni saber de dónde vienen, ni cómo se producen, ni quiénes producen nuestros alimentos que consumimos a diario. Por ende, la agricultura urbana viene a ser una respuesta frente a ese suceso, frente a ese gran problema también, pero además hay hay un concepto que es bueno rescatar, que también va a ser el que se va a enmarcar la temática de hoy y la charla que vamos a presentar, que es la recuperación de nuestra soberanía alimentaria. Y en base a esto mismo es que vamos a hablar un poquito sobre este tema que viene ya en boga, que viene sonando hace ya un tiempo, por lo mismo, porque nosotras y nosotros no tenemos el conocimiento de cómo, dónde y quiénes producen nuestro alimento, sino que simplemente vamos al supermercado, vamos a las ferias y ahí está todo. Hay productos que ni siquiera de repente son de nuestra temporada. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a comer plátano, piña, mango, frutas que no son de nuestro territorio. Nosotros tenemos otro tipo de dieta, nuestros pueblos ancestrales se alimentaban de otra forma, y nosotros con el tema de la globalización, de este mal concepto de englobar a todas las personas en un mundo, se fue involucrando este tipo de alimentación que muchas veces recorren cientos de kilómetros para llegar a nuestros platos. Entonces es en esto donde nos vamos a centrar, que es la recuperación de nuestra soberanía alimentaria. Y bueno, la pregunta en su inicio es: ¿qué es la soberanía alimentaria? Para entender este concepto debemos abocarnos a un tiempo atrás, en donde en la Vía Campesina, que es una agrupación en donde muchas organizaciones territoriales, comunales, de distintos índoles se juntaron a hablar este mismo tema, a discutir el cómo, dónde y quiénes producían nuestro alimento, en donde se llegó a cabo que se instala el concepto de soberanía alimentaria. Bueno, como les mencionaba, la recuperación de la soberanía alimentaria tiene como primer principio el recuperar los conocimientos y saberes ancestrales, ya que no entendemos el modelo que hoy nos aqueja, que es un modelo extractivista neoliberal de producción agrícola, que produce grandes cantidades de alimentos, en donde muchas veces estas cantidades de alimentos no llegan a todas las personas porque nos encontramos en un escenario de hambre, el cual se intenta acabar o se intenta promover de que para el 2030 el mundo no tenga hambre, pero en base a la misma pandemia, en base al mismo modelo agrícola que estamos sujetos, este problema pareciese no acabar. Entonces, ahí es donde viene a entrar la recuperación de nuestra soberanía alimentaria y el poder recuperar a conocimiento y saber ancestrales, a volver a una agricultura ecológica. Por ejemplo, hacer un modelo agrícola en base a los principios de la agroecología, o una agricultura sintrópica, o una agricultura natural. Existen varias respuestas a cómo poder desarrollar un modelo agrícola productivo sin la necesidad de agroquímicos, que son estos productos dentro del paquete tecnológico que viene a incorporar el modelo agrícola convencional. ¿A qué me refiero con los productos agroquímicos? Son todos aquellos productos sintéticos que se elaboran en un laboratorio, en los cuales se utilizan, por ejemplo, para fertilizar, para combatir insectos, hongos o cualquier tipo de plaga que afecte al cultivo, pero estos agroquímicos a su vez también vienen a destruir la biodiversidad y vienen a destruir el ecosistema en el cual se aplican. Porque si bien estas partículas van a matar a la plaga, que es lo que se busca como objetivo, también estas partículas van a matar a otros seres vivos, porque a la larga, en resumidas cuentas, son venenos. Ustedes cuando consumen un alimento, ese alimento viene con un compuesto que ni siquiera nosotros sabemos. No sabemos si le aplicaron, por ejemplo, el tan llamado glifosato o paraquat o cualquier otro elemento que se haya utilizado. Tampoco se aplica una norma para quienes aplican estos elementos. Por ejemplo, el SAC promueve de que se haga un aplicador con el traje, con todo este tipo de indumentaria, pero muchas veces uno se da vueltas por los campos y los que están aplicando estos productos andan con polera y jeans de una forma que eso también atenta contra la salud de las personas.
Actualmente cerca de 700 personas al año sufren de intoxicaciones agudas por el tema de la aplicación de agroquímicos. Ese es uno de los primeros problemas del modelo de agricultura convencional. Por otra parte también el tema de el cultivo en grandes cantidades de hectáreas, por decir en grandes cantidades de tierra, en donde, por ejemplo, monocultivo, ya sea de palta, de cítricos o de hortalizas, que muchas veces también ocurre, como el caso, por ejemplo, de tomate, son monocultivos que también vienen a destruir la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el modelo convencional de agricultura lo que promueve es que solo tengamos un elemento. Por ejemplo, si vamos a tener un monocultivo de palta, solo queremos a esta especie y no queremos, por ejemplo, las mal llamadas malezas, y por lo cual se aplica un agroquímico para destruir la maleza y no destruir el cultivo principal. Entonces ahí también hacemos un mal manejo. Lo mismo también ocurre con el tema del agua. Nosotros nos encontramos en un escenario de escasez hídrica, producto de mala gestión de este bien común y también producto del cambio climático que nos afecta. Entonces, si uno está haciendo un monocultivo en donde además se incorpora una gran cantidad de agroquímicos, pero a la vez también se incorpora un gran exceso de consumo de agua, estamos dejando a su vez a comunidades sin este bien común. Por otra parte también, lo mismo viene a ser una erosión del mismo medio ambiente, del suelo, ya que estos monocultivos duran a lo largo de 10 a 15 años, por ende tampoco es un modelo sustentable, ya que lo que se hace es llegar a un lugar, se promueve este monocultivo, se está este tiempo establecido, una vez que ya el suelo se empobrece porque no se hizo un manejo sustentable, porque solamente se ocuparon estos productos agroquímicos, la persona o los dueños de este monocultivo se van a otro sector y vuelven a repetir la historia. Y eso así viene siendo ya desde los principios de la Revolución Verde, que fue donde se instauró el modelo de agricultura convencional con todo este paquete tecnológico que les menciono. A su vez también viene a ser el tema de la privatización y el manejo de la semilla, un recurso, o más bien llamado un bien común, que es perteneciente a todas las comunidades. Es ejemplo saber que las antiguas civilizaciones, por ejemplo los mayas, los aztecas, los incas, o incluso acercarnos más a nuestros pueblos originarios, como es el caso de los mapuches, entendían que la semilla viene a ser la principal herramienta para un modelo agrícola sustentable. Nosotros acá nosotras y nosotros como personas en la tierra que habitamos, la agricultura se viene haciendo desde hace cerca de 11.000 años. Entonces, desde hace 11.000 años que la semilla fue la primera herramienta, ya que las primeras personas que desarrollaron la agricultura lo hicieron gracias a la recolección de frutos y se dieron cuenta que con esta semilla que obtenían de estos frutos ellos los podían volver a sembrar y por ende podían volver a cultivar esos frutos y así alimentarse, y así también fue como se volvió a una comunidad sedentaria. Pero entonces, con este paquete tecnológico que les mencionaba, se fue privatizando la semilla, se fue manejando mediante procesos de transgenia. Si bien la transgenia muchas veces también puede ocurrir de forma natural, lo que se está haciendo hoy en día es atentar contra los principios ecológicos de la naturaleza, porque incluso muchas veces a las semillas se le incorporan genes externos. No sé, por ejemplo, un caso que me resonó mucho una vez estudiando en la universidad fue que le aplicaran o que le insertaran genes de cerdo a una semilla, o también, por ejemplo, genes de un pez del Ártico a una especie de frutilla en particular para resistir heladas. Entonces hay varios ejemplos de este tipo de manejo de la semilla. Ya sube el manejo de la semilla, como vuelvo a reiterar, que es la herramienta muy importante para un proceso de agricultura ecológica. A su vez también se pierden las variedades. O sea, muchas veces nosotros escuchábamos antiguamente que existía un ejemplo clásico del tomate lima chino. Si bien ahora se está como queriendo recuperar esta variedad, pero nosotros no entendemos que muchas veces no solamente existía el tomate de color rojo, sino que existían tomates de color amarillo o de colores morados, o también, por ejemplo, la misma zanahoria. No solo la zanahoria es naranja, sino que existen zanahorias de un sinfín de colores, lo mismo con la selga. O el caso también de nosotros, por ejemplo, la papa. Somos un país donde la papa era gran. En el caso sur teníamos una sinfín de variedades y con esta misma privatización y con el manejo de las semillas se fueron acotando. Hoy en día nosotros cuando nos alimentamos sabemos que solamente tenemos una acotada lista de hortalizas y de fruta, porque eso es lo que nos han hecho creer a lo largo del modelo convencional de agricultura. Si bien uno también tiene que ser crítico, porque uno también dice, bueno, es lo que yo me estoy consumiendo, es lo que tengo acceso, uno también tiene que hacerse esa pregunta. Por ende también ahí viene la recuperación de la semilla, donde, como les mencionaba, en la antigüedad existían las cuidadoras y cuidadores de semillas, y hoy en día eso se está volviendo a promover. Hace ya un tiempo se sigue haciendo estas redes
de cuidado y protección de la semilla, porque entendemos que es la primera herramienta, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, para poder promover un modelo agrícola sustentable. Es nuestra primera herramienta también para promover la biodiversidad, porque insisto, nosotros no nos podemos alimentar solo de una acotada lista de hortalizas y de frutas, porque eso también atenta contra nuestra salud. Es importante entender que al alimentarnos nosotros estamos cuidando nuestra salud. Y hoy en día eso es algo que nosotros no lo sabemos con certeza. No, como les mencionaba, eso también viene a ser unas preguntas de quiénes cultivan nuestro alimento, cómo y dónde. Entonces, si no sabemos cómo se cultiva nuestro alimento, no sabemos qué nos estamos ingiriendo. Muchas veces también el aumento de alergias nutricionales o de las enfermedades relacionadas con el tema del sistema digestivo han sido producto del mismo modelo agrícola convencional. Entonces esto también es punto inicial para nosotros tener este quiebre de pensamiento y poder optar a la recuperación de soberanía alimentaria. También otro de los principios de esta soberanía alimentaria que les comento es el poder promover el comercio local. Como les mencionaba al inicio, nosotros nos alimentamos muchas veces de productos que recorren cientos de kilómetros, que generan una huella de carbono altísima, también un gasto energético y así otros factores negativos. Y por ende, si nosotros promovemos una recuperación de la soberanía alimentaria, estamos promoviendo este comercio local, estamos haciendo un modelo sustentable, ya que vamos a poder activar la economía también del territorio. Muchas veces nosotros no promovemos a la persona que tiene una pequeña chacra o que tiene una huerta familiar porque preferimos comprar en el supermercado, porque preferimos comprar en las grandes tiendas de retail, que son las que te venden esta grandes hortalizas, estos grandes frutos, este tomate rojito, la manzana así bien bonita por llamarlo de alguna forma. Pero en cambio las personas que están en un huerto familiar, que están en una chacra, tal vez no te van a vender la manzana estéticamente perfecta, pero sí te van a vender un producto sano y de calidad, inocuo para tu salud también. Entonces es importante entender de que si nosotros queremos recuperar la soberanía alimentaria, el primer inicio es promover también a aquellas personas que están haciendo agricultura familiar. Si bien hoy en día, principalmente acá en la región metropolitana, nosotros nos abastecemos de las huertas familiares, no es el pago que se les debería dar. Muchas veces estas personas trabajan de sol a sol, el trabajo de campo es muy arduo, muy sacrificado y no se les recompensa de la forma. Porque claro, llega un intermediario que le compra sus productos a un precio mucho más bajo del cual luego se vende en el comercio. Entonces eso también atenta contra la soberanía alimentaria. También es importante entender de esta recuperación de conocimiento y saberes que le mencionaba, porque eso también viene a promover prácticas distintas. Un caso común de la destrucción de este ecosistema, como le mencionaba ya, el tema del agroquímico, el tema del manejo de la semilla, también viene a ser la implementación de maquinaria, que muchas veces eso también genera una erosión de nuestro suelo. O sea, no muchas veces, es así. Principalmente, por ejemplo, con el caso del uso excesivo de arado o de tractores, que los cuales generan el mal llamado pie de arado, que es la compactación de nuestro suelo. Y por ende, eso luegamente, sucesivamente, nosotros seguimos aplicando la maquinaria, porque tampoco se le incorpora, lo más común es incorporar materia orgánica a nuestro suelo para darle vida. Al contrario, si no incorporamos materia orgánica, le estamos quitando vida al suelo, y por ende ese suelo termina perdiendo la fertilidad que les mencionaba. Eso también viene a ser un problema del modelo. Por otra parte también el hecho de que muchas veces se incorpora la tecnología, si bien la tecnología hay que utilizarla, pero hay que utilizarla de buena manera. Hoy en día en el campo la gente ya no quiere trabajar, no quiere porque una, es un trabajo muy sacrificado, dos, se paga mal y tres, prácticamente ya hoy en día casi todas las labores se están reemplazando por máquinas. Entonces eso también no viene a ser un sustento para las comunidades rurales ni para los territorios. Al contrario, la gente del campo, de las comunidades rurales, prefieren migrar a la ciudad, trabajar en retail, trabajar en mall, porque ahí tienen un trabajo seguro, un dinero seguro, pero pierden estos conocimientos que sus padres, abuelos promovían. El hecho, por ejemplo, de las personas que se dedican a la poda o que se dedican al tema de sembrar, o distintas labores que antiguamente eran bien pagadas, o no sé si bien pagadas, pero sí eran requeridas y eran importantes. Entonces eso también viene a ser un problema de la soberanía, de cómo nosotros nos planteamos sobre a quiénes están produciendo nuestro alimento. Lo otro mismo,
también muchas veces este acaparamiento de tierra que les mencionaba está en manos de pocas personas. Por ende también esto es un problema porque se supone que nosotros y nosotras somos parte de un territorio que debiese ser en común. No que, por ejemplo, nosotros veamos personas sin tierra o veamos personas sin derecho a una vivienda porque en un lugar hay 500 hectáreas de un monocultivo. Eso también viene a ser un problema. Nosotros tenemos que entender de que la agricultura no puede enmarcarse en el monocultivo como les mencionaba, porque viene a hacer la destrucción de nuestra biodiversidad. ¿Y a qué me refiero con la destrucción de la biodiversidad? Que nosotros empezamos a darnos cuenta que ya, por ejemplo, cada vez se ven menos aves, cada vez se ven menos insectos, cada vez también se ven menos especies vegetales, me refiero a plantas, ya no se ven llenos de malezas, mal llamadas malezas. Tampoco, por ejemplo, hay un ejemplo cuando uno camina o cuando uno transita en las carreteras, en los autos, generalmente los vidrios se llenaban de insectos. Ahora uno ya en las carreteras tampoco pasa ese efecto por lo mismo, porque hemos hecho una destrucción de la biodiversidad. Por otra parte también es importante el desarrollo del tanto plano social, pero también el plano ecológico. Y a eso también me quiero referir. El tema de promover un modelo agrícola sustentable viene a promover el desarrollo social. Como les mencionaba, también es un desarrollo local, pero también viene a promover el desarrollo social porque, por ejemplo, en un modelo de agrícola sustentable se promueven los intercambios de semillas, se promueven los intercambios de saberes. Entonces eso también es un desarrollo social, una recuperación de nuestro tejido social, en donde las personas intercambian sus conocimientos y saberes. Y vuelvo a centrarme también en el tema de la semilla, que es sumamente importante. Si nosotros seguimos con la privatización de la semilla, los intercambios de estas van a ser cada vez menos. Si bien hoy en día están agarrando mucha más fuerza, si continuamos con este modelo, cada vez van a quedar menos personas que quieran promover el rescate de las semillas. Por ende, es importante un desarrollo local, social y ecológico, en donde nosotros entendamos que la tierra es para quien la trabaja. Por ende, las personas de campo son las primeras que deben tener resguardo de su tierra, de su fuente de trabajo. Para ellos la tierra significa mucho, y yo creo que en lo personal también significa bastante, porque es la que nos entrega el alimento. Por ende, nosotros debemos entender de que si nosotros gastamos el suelo, ocupamos mal el agua, ocupamos mal la semilla, estamos afectando a estas personas y a nosotros mismos también, a nosotras mismas, que a la larga es el tema deficitario del modelo actual. Creo que también, por ejemplo, el poder enseñarle a nuestros niños y niñas de dónde viene nuestro alimento es algo sumamente importante. Se habla mucho de que las generaciones del futuro son el cambio, pero nosotros no tenemos que cargarle la mano a esas personas que no tienen la culpa de haber nacido actualmente en este modelo, sino que tenemos que entregarle la herramienta para que ellos y ellas puedan tener un modelo agrícola sustentable. Entonces, por ejemplo, me pasa a mí cuando voy a los colegios, a los jardines y les pregunto a los niños o niñas ¿de dónde viene la naranja? Y te dicen del supermercado. Y ese es un gran problema, que una niña o niño te diga no, la naranja o la manzana viene del supermercado, es porque realmente estamos muy alejados de la naturaleza. Y eso también viene a ser la recuperación de los saberes y los conocimientos, de poder volver a acercarnos a la naturaleza, de si bien entender de que nosotros somos parte de este ecosistema. Lo que ha pasado con este mismo modelo convencional de agricultura es que el hombre, me refiero a la raza humana, se puso por sobre todas las demás especies en un sentido hegemónico, en donde se puso en la cima de la cadena trófica, y entonces nosotros nos creímos superiores y fuimos destruyendo todas las demás especies. Por lo mismo, hay muchas especies en extinción, hay mucha erosión, hay mucho incendio forestal, hay mucho monocultivo, porque el hombre y la mujer se puso por sobre todas las demás especies. Entonces nosotros tenemos que entregarle la herramienta a los niños y las niñas de que nosotros coexistimos, de que estamos en un ecosistema, de que no somos el centro ni que somos la persona o el ser superior, de que tenemos que entender de que nosotros estamos al lado de un animal, estamos al lado de una planta y que tenemos los mismos derechos que la planta o que el animal. Es sumamente importante entender de que también los animales cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, el caso de los insectos, son los grandes polinizadores. Muchas veces solamente entendemos que está la abeja melífera, que es la que viene a polinizar, pero también existen una gran cantidad de abejas nativas que cumplen ese rol, y con la destrucción de la biodiversidad nosotros estamos atentando contra eso mismo. O sea, si nosotros, por ejemplo, seguimos destruyendo la biodiversidad,
no vamos a tener alimento porque no vamos a tener quienes los polinicen. Claro, la tecnología promueve una polinización artificial o tener personas polinizando o generar otro modelo, pero eso atenta también contra un alimento saludable. Entonces, como me mencionaba, nosotros tenemos que entregarle la herramienta a los niños y las niñas para que entiendan de que se puede generar un cambio, pero ese cambio tiene que nacer de nosotras y nosotros, la generación actual. Porque aún estamos, yo creo que a tiempo de poder generar este cambio, de poder establecer un modelo agrícola sustentable. Como les mencionaba, puede ser basado en principios de agroecología, de agricultura sintrópica, de agricultura natural. Hay varias formas de poder desarrollar esto, pero tenemos que hacerlo ahora estamos a tiempo. Porque claro, si nosotros seguimos con este modelo, no creo que nosotros podamos alimentarnos de aquí a 20 años más sin que la cuota de hambre en el mundo siga aumentando. O sea, con esto de la pandemia también se viene a demostrar que hay mucha hambre en el mundo, que nosotros tenemos niños y niñas, principalmente continuando con el tema, que sufren de hambre, sufren déficit alimentario también. Por lo mismo, o sea, el caso de alimentarnos, por ejemplo, con productos transgénicos, siempre me recuerdo del caso de Argentina, el tema de la producción excesiva de soya, se genera hambre. ¿Y por qué se genera hambre? Porque el caso de la soya, particularmente en niños menores de 3 años, viene a ser un causante del déficit de asimilación de nutrientes esenciales. Por ende, el tema de alimentación de estos pequeños y pequeñas viene a ser preocupante porque estamos generando problemas a la larga cuando ya sean adultos o adultas. Si bien muchas veces los niños y las niñas no presentan al tiro estas patologías, esto viene a ser una causante que a los años más se va a notar. Entonces nosotros tenemos que ser formas o agentes de cambio. Y creo que la recuperación de la soberanía alimentaria, que es un poco lo que les comento, es la primera parte de esto, de instaurarlo, de generar políticas públicas en base a esta recuperación, donde tienen que trabajar los estamentos públicos, pero también tienen que trabajar las organizaciones sociales y las personas independientes, en donde toda persona tiene que saber el cómo, dónde y quién produce tu alimento. Si bien he reiterado muchas veces esta pregunta, es porque quiero que ustedes se lleven este mensaje de estas preguntas, de que cuando estén alimentándose, ya sea en sus casas, en algún restaurante o donde quieran, haga la pregunta: oye, yo sé de dónde viene este alimento, oye, yo supe quién me lo trajo a mi mesa. Que no sea solamente saber que el supermercado o la feria te lo trajo, sino saber la cadena entera de producción. Porque, por ejemplo, nosotros, si nos queremos comparar con países del primer mundo, en Europa tienen un etiquetado. Por ejemplo, si te entregan una frutilla o te entregan una bandeja de frutilla, se sabe de dónde viene, quién la produjo, qué producto se le aplicó si es que fue necesario, también con qué agua, o indiscutido cualquier tema de etiquetado. Nosotros la hortaliza y las frutas que consumimos muchas veces lo más viene la marca de tal vez la importadora o de la empaquetadora, pero no viene la cadena entera de producción, y eso es sumamente importante también. Y yo creo que otro factor importante es el cambiar el paradigma de ser un país exportador de lo que producimos. Creo que eso también tiene que ser importante, si bien es un sustento de la economía claramente, porque Chile es un país agrícola. Nosotros tenemos que también priorizar a lo local, como les mencionaba anteriormente. Si nosotros seguimos portando, porque principalmente las grandes producciones son para mandarlas hacia afuera, eso también deja con un déficit en nuestra localidad, en nuestros territorios. Por ende, eso también es un paradigma. Si bien esto no va a ser de hoy a mañana, tenemos que generar el cambio de ese proceso. Eso básicamente con la presentación de qué es la soberanía alimentaria. Bueno, continuando con el tema de esta charla de la recuperación de soberanía alimentaria, me gustaría centrarme en el cómo poder nosotras y nosotros de forma local, de forma territorial, poder activar la recuperación de nuestra soberanía alimentaria. Y como les mencionaba en mi presentación, yo soy agricultor urbano, y en base a ese mismo concepto es que quiero tratar de promover que nosotras y nosotros volvamos a este conocimiento y saber ancestral de poder ligarnos a la huerta, de poder establecer huerta en nuestras casas, en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Ya que si bien nosotros nos alimentamos de las producciones de huertas familiares que están en las zonas rurales que colindan con la región metropolitana o en la misma región metropolitana, tenemos que tener claro también que se puede generar un proceso de cambio o de sustento de alimentos en la ciudad, en donde la agricultura urbana viene a ser el pilar fundamental para este desarrollo. ¿A qué me refiero con la agricultura urbana?
un modelo agrícola sustentable basado en los principios ecológicos de una agricultura limpia, amigable con el medio ambiente, en donde recuperemos espacio, en donde por ejemplo muchas veces se ven terrenos perdidos, donde no tiene ningún sustento, donde muchas veces pasan años de un terreno baldío. En esos espacios, por ejemplo, se puede instalar una huerta, o muchas veces también en las platabandas o en los mismos jardines de nuestras casas. Instalar este concepto de la huerta, de que la huerta viene a ser la solución, viene a ser una resistencia para poder nosotros alimentarnos, para poder sustentar muchas veces. Si bien la huerta de la casa no te va a permitir sustentarte al 100% de los alimentos que tú requieres para una dieta saludable, pero muchas veces también te puede, por ejemplo, promover de acelga, o te puede promover de cilantro, perejil, rúcula, plantas que se dan muy bien en la ciudad. O también, por ejemplo, plantar o sembrar árboles frutales. Yo me acuerdo que antiguamente se veía, me cuentan, porque yo no soy tan antiguo, me cuentan que en las calles se veían mucho más árboles frutales. Entonces volvamos a eso, volvamos a sembrar y cultivar árboles frutales en la ciudad, de que la gente vaya caminando. Tal vez es una utopía, pero ¿qué pasaría si por ejemplo la Alameda estuviera llena de naranjos, de manzanos, de ciruela? O lo mismo por ejemplo en otras grandes avenidas, no sé, que hubieran frutillas también, o palto, o que la gente se diera cuenta que en la ciudad puede haber un sustento de alimentos. También muchas veces las plazas se llenan de pasto, se cultiva de esta forma, porque claro, es un tema paisajístico, tiene un tema de promover áreas verdes, pero también las áreas verdes se pueden promover con otras fuentes, con otras especies vegetales. Por ejemplo, incorporar pradera nativa, o también el mismo tema de las plantas nativas, sembrar y cultivar árboles nativos. Nuestro bosque esclerófilo está en peligro, está cada vez más reducido por el mismo modelo, por la misma forma errónea de ver la ciudad. Entonces nosotros tenemos que también hacer ese cambio de paradigma, en donde, como les mencionaba anteriormente, a las niñas y los niños tenemos que entregarle herramientas, pero no tenemos que dejarle una ciudad completamente gris. No, al contrario, tenemos que ir de a poco reverdeciendo esta ciudad, en donde, como les menciono, la huerta viene a ser el primer paso para ello. La huerta comunitaria también, la huerta que donde se agrupe personas para poder cultivar los alimentos. Muchas veces uno ve estos edificios que tienen un espacio reducido de áreas verdes, pero no pensamos, por ejemplo, que se puede cultivar en la azotea. Y hay casos donde, por ejemplo, muchas comunidades, pasa también en Europa, donde comunas enteras tienen techos verdes, donde también producen su alimento. Un caso también súper cercano, el mismo ejemplo de Cuba, en donde hay un modelo de producción agrícola urbana, en donde, por ejemplo, un sector, por llamarlo así, una comuna, este mismo caso, San Joaquín, si tuvieran en cada ciertos kilómetros, cada ciertas cuadrantes, una producción de hortalizas, de fruta, se podría abastecer la comuna entera de alimentos. O también, por ejemplo, un caso cercano en donde en Canadá un chileno implementó que todas las huertas, todos los colegios de Vancouver tuvieran huertas urbanas, y que estas huertas promovieran el alimento para los colegios. Entonces, no es algo utópico ni lejano poder pensar en un cambio de modelo agrícola. No cargarle solamente a las personas del campo que ellas sean el sustento de nuestro alimento, sino que nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros mismas y nosotros, de poder generar nuestro alimento. También me pasa que cuando hablo con las personas más adultas, mayores, te cuentan, yo en mi casa tenía la huerta, tenía una chacra, podía ir a mi patio en la época de verano, por ejemplo, y sacar mi tomate, sacar mi zanahoria, mi lechuga, mi apio, y podía alimentarme de ello. Entonces, como les mencionaba, si bien no va a ser el sustento total, vamos a reducir. Eso también viene a ser un ahorro de dinero. Y muchas veces en la población actual se va mucha plata en la alimentación, pero que no es una alimentación saludable. Es una alimentación, como les mencionaba, que genera muchos problemas. Porque muchas veces también no nos alimentamos ni de fruta ni de verdura. ¿Por qué? Porque sale más caro. Actualmente la gente se alimenta de muchos productos en base a almidón, que son de una forma rápida y más barata de acceso. Por ende está presente el arroz, los fideos, y el carbohidrato es algo que está en nuestra dieta a diario, pero la fruta y la verdura cada vez la dejamos más lejos, porque a la vez también sale más caro. Si queremos, por ejemplo, ahora alimentarnos de un producto saludable, de un producto orgánico, también te suben el precio. O sea, tú si quieres elegir entre un producto de un monocultivo
o un producto orgánico, que es la denominación que tenemos hoy en día, te sale más barato comprar el del monocultivo que comprar el producto orgánico o ecológico, el cual fue producido amigablemente. Entonces eso también es un error. ¿Por qué alimentarse sano tiene que ser más caro que alimentarse mal? Claramente es un problema que también se tiene que desarrollar con políticas públicas, pero también donde la organización y las personas independientes tenemos que ser conscientes de ello. Por lo mismo, el cómo poder recuperar esta zona alimentaria viene a ser tarea de todas y todos, en donde, como insisto, la huerta viene a ser el primer principio para ello, pero también tenemos que hacer investigación. Muchas veces los institutos, los departamentos gubernamentales o cualquier instituto privado también tiene que hacer una investigación de cómo promover una agricultura urbana o de cómo poder promover una agricultura sustentable. No solamente tiene que estar a favor de las empresas, si bien eso es una fuente económica, como les mencionaba, también tiene que ser una fuente para la comunidad y las personas, ya que somos lo que habitamos el país. Entonces, eso también viene a ser un principio de cómo poder recuperarlo. Ojalá haya mucha más investigación de que te demuestre que la agricultura urbana puede ser un sustento de alimentos en la ciudad. Por otra parte también es importante entender lo que les mencionaba de la recuperación de semillas y ojalá también promover bancos de semillas comunitarios, que los bancos de semillas no solamente estén en los departamentos institucionales, sino que también estén a libre acceso de la comunidad. Muchas veces no todas las personas tienen acceso a estas semillas. Por ende, si nosotros, por ejemplo, acá en la región metropolitana, cada comuna, siendo un poco utópico, cada comuna contara con su banco de semillas, eso permitiría que se promoviera la agricultura urbana y también podríamos optar por la recuperación de nuestra soberanía alimentaria mediante el resguardo y cuidado de la semilla. También es importante entender de que nosotros tenemos que promover una educación ambiental. Ojalá en todo el currículum de educación formal, ojalá desde muy pequeño se enseñe educación ambiental, porque es la base para que nosotros el día de mañana, nosotras y nosotros el día de mañana, podamos decir sí, yo quiero una soberanía alimentaria para mis hijos, para mis nietos, para mis sobrinos, mi sobrina. Entonces es importante esa educación ambiental, que si bien con el correr de los años se ha estado promoviendo, aún estamos muy lejanos a una soberanía alimentaria y una soberanía ambiental en sí. Porque muchas veces también me pasa que en las universidades no se enseña una educación ambiental. Uno ve el tema, por ejemplo, un caso un poco lejano a la huerta, pero el tema de las fotocopias. ¿Cuántas personas fotocopian? Ni siquiera se dan el tiempo de fotocopiarlo tal vez por el otro lado de la hoja, o reciclar ese papel, o cuánta gente bota los papeles al suelo. Entonces eso es una falta real y directa de educación ambiental. Somos personas que estamos carentes de esa educación y que es también un pilar fundamental para que el día de mañana le podamos entregar esta herramienta a las nuevas generaciones. Por ende, eso también viene a ser un tema de políticas públicas, el seguir promoviendo una educación ambiental, pero en todos los niveles de educación formal, no solamente en el colegio y en los jardines, sino que, insisto, ojalá también en la universidad y también en los trabajos. Porque los trabajos tampoco se promueve la educación ambiental, porque muchas veces le sale un costo a la empresa de, por ejemplo, poner distintos separadores de residuos, ya sea un separador de residuo orgánico y un separador de residuo inorgánico. Entonces eso también es algo que se tiene que instaurar. Lo mismo, ojalá también promover una alimentación saludable, reducir el consumo de carne, porque también viene a ser un tema conflicto con el tema ambiental, ya que se sabe que la gran cantidad de producción de carne consume mucha agua, pero también genera grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces eso también tiene que ser. Yo no vengo a decir que todos seamos vegetarianos ni veganos, sino que reducir el consumo de carne, que también es otro de los causantes de esta contaminación y de esta destrucción ambiental que hemos ido desarrollando al correr del tiempo. Eso también puede ser un cómo poder sustentar esta recuperación de soberanía alimentaria. Otro aspecto importante el cómo nosotros nos vamos a implementar estas huertas, y por ende muchas veces se habla de que puede ser un gasto. El gasto principalmente viene a ser con el tiempo de una y de uno. Si bien claramente uno puede tener un huerto o una huerta con una infraestructura muy tecnológica, la huerta puede ser también de una forma súper rudimentaria o insurrecta, por llamarlo de alguna forma, simplemente trabajando la tierra, rompiendo el cemento, que es una frase que me gusta mucho mencionar, que es romper el cemento para cultivar nuestro alimento. Muchas veces las casas están llenas de cemento, las mismas veredas, los mismos patios, prefieren poner cerámica o prefieren poner cemento,
Pero si entendiéramos este concepto de la huerta en la casa presente, eso también sería una herramienta para las nuevas generaciones de criar a las personas en ese entorno, de esa cercanía con la naturaleza. También el promover el cuidado de la naturaleza en sí, ojalá promover políticas públicas que pongan la naturaleza como un sujeto de derecho, como un sujeto en donde se le otorguen responsabilidades, si bien, pero también resguardo, porque nosotros no resguardamos la naturaleza, no resguardamos nuestro bosque, no resguardamos nuestro mar, no resguardamos nuestra alimentación. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de aquello, de que nosotros tenemos que entender, como les mencionaba, de que somos parte de la naturaleza, somos parte de este ecosistema, en donde no somos el centro ni el ser superior, sino que estamos coexistiendo, y por ende tenemos que volver a reencontrarnos con la naturaleza, entender de que gracias a la naturaleza nosotros nos podemos alimentar, gracias a la naturaleza nosotros podemos estar presentes en esta vida, porque si bien uno sabe que respira, no le toma tampoco el peso al respirar. Si cada vez tenemos menos áreas verdes, cada vez el aire que respiramos es de menos calidad. Entonces eso también tiene que ser, insisto, también en la recuperación de nuestro bosque nativo y de esta recuperación de la soberanía alimentaria en base a la huerta presente en la casa, pero también en los centros comunitarios, en donde se trabaje en torno a un conocimiento y saber ancestral. A modo de síntesis para esta charla me gustaría tratar de responder ciertas preguntas frecuentes que se desarrollan o que pueden venir a las personas, a la mente de las personas con el concepto de soberanía alimentaria. Vuelvo a reiterar ¿qué es el concepto de soberanía alimentaria? Es un concepto en donde nosotras y nosotros sepamos el cómo, dónde y quiénes producen nuestro alimento para con ello poder saber de forma consciente qué estamos ingiriendo y de qué nos estamos alimentando. Por otra parte, también entender otra pregunta que puede resonar es cómo nosotros podemos recuperar esta soberanía alimentaria. Como les mencionaba anteriormente, el primer paso es ojalá poder implementar la huerta en nuestras casas, en nuestros espacios comunitarios. Ese vendría siendo como la primera gran forma de recuperar esta soberanía alimentaria, pero también otra de las formas es exigir que se promuevan políticas públicas en donde se nos asegure el cómo, dónde y quiénes producen nuestro alimento, en procesos que sean participativos, en donde se le pregunte a la comunidad en total el cómo queremos que se produzca nuestro alimento, quiénes van a producir nuestro alimento y qué manejo se le está aplicando a nuestro alimento. Por lo que es sumamente importante que nosotras y nosotros como personas le tomemos conciencia a esto. Yo creo que eso también es sumamente importante, de que entendamos que las frutas y las verduras no vienen del supermercado, como les mencionaba, sino que vienen de un trabajo de persona. Una persona que se levanta y trabaja de sol a sol, una persona que recibe un poco de dinero por el trabajo arduo y sacrificado. Entonces es importante que nosotros, como bien otros factores no importan, ya sea la salud, pero si la salud no... me enredé. Si la salud importa, es importante también que nosotros entendamos que el alimento va a ser parte de una buena salud. Entonces es sumamente importante que como personas pensantes tomemos conciencia de que la alimentación es el pilar fundamental para una buena salud. Eso también vendría siendo otra pregunta que uno tiene que responderse. ¿Ya? Otra de las grandes interrogantes es qué va a pasar con el tema de las semillas. Y en lo particular yo soy una persona que quiere promover el cuidado y resguardo de la semilla, pero también tenemos que entender de que todas y todos somos importantes en este rol. Por ende, debemos saber que la semilla es la primera herramienta para promover una soberanía alimentaria, ya que si no tenemos semilla, el día de mañana van a estar en manos de pocas personas. Eso no viene a ser un principio básico de la soberanía alimentaria. También entender de que necesitamos promover que existan más cuidadoras y cuidadores de semilla. Como les mencionaba, antiguamente los cuidadoras y cuidadores de semilla cumplían un rol fundamental en las civilizaciones, y hoy en día eso se ha ido perdiendo un poco con el tiempo. Entonces también es importante promover eso del resguardo, como les mencionaba, ojalá que existan bancos comunitarios de semilla, que no estén en manos de pocas personas, que la semilla sea de libre acceso para todas y todos. También otra pregunta que yo creo que
que puede hacerse es la forma de que nosotros podemos hacer un proceso de transición hacia un modelo de agricultura sustentable. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros hoy en día estamos inmersos en un modelo agrícola convencional, que como les mencionaba es un modelo agrícola que tiene un paquete tecnológico con agroquímicos, con una gran mecanización de los procesos, con una privatización de la semilla. Entonces nosotros tenemos que hacer un proceso de transición. En primer lugar se pasa de un modelo convencional a un modelo de agricultura orgánica, que es también un modelo, entre comillas, sustentable o amigable con el medio ambiente, pero muchas veces también el modelo agrícola orgánico recae en el monocultivo, que como les mencionaba también viene a ser un factor que destruye la biodiversidad y que no promueve la soberanía alimentaria. Por ende, una vez que ya estamos en este proceso de transición, donde pasamos de un modelo convencional a un modelo orgánico, tenemos que seguir el camino hasta donde podamos llegar a un modelo agrícola sustentable y ecológico. Como les mencionaba, existen varias formas de poder desarrollar este modelo sustentable. Ya puede ser el principio de la agroecología, puede ser un modelo de agricultura sintrópica o puede ser un modelo de agricultura natural. En lo personal, yo promovería un modelo de agricultura agroecológica, ya que este viene a ser uno de los principales ejes y fuentes donde se puede rescatar la soberanía alimentaria, ya que promueve el rescate de conocimientos y saberes ancestrales, promueve el desarrollo local, también un comercio local. Entonces, y también algo sumamente importante es que demuestra que puede ser un modelo agrícola productivo, porque muchas veces también esa es otra de las dudas que surge. Pero ¿cómo vamos a cambiar un modelo productivo, entre comillas, a un modelo natural que se cree que no es productivo? Y en lo personal y en lo que he estudiado, sí está demostrado que un modelo de agricultura amigable con el medio ambiente puede ser igual productivo que un monocultivo. Entonces, eso también es algo interesante a dejar ahí como en discusión, el cómo nosotros nos vamos a plantar este camino de transición. Si bien es un camino que recorre tiempo, que no es de la noche a la mañana, ya que recuperar los suelos, recuperar nuestro conocimiento y saber ancestral es un proceso largo, pero no por ello menos entretenido ni mucho menos enriquecedor para las personas. Eso también es algo que debemos instaurar como nosotros como personas pensantes. Y por último, también es importante recalcar de que nosotros debemos entender de que la recuperación de la soberanía alimentaria es tarea de todos y todas, por lo que claramente debemos exigir, debemos ser personas que exijan el cómo y dónde y quiénes producen nuestro alimento, para que así el día de mañana nosotros le podamos entregar la herramienta a las nuevas generaciones y éstas puedan ser capaces de recuperar la soberanía alimentaria, para que sepan también de que se puede lograr un cambio en base a un trabajo en comunidad, en base a un trabajo de la recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales. Bueno, básicamente esto fue lo que queríamos expresar desde acá, desde la Municipalidad de San Joaquín. Espero sirva este material o este pequeño conocimiento, si bien no existe una verdad absoluta, espero sea de herramienta el poder instaurar en la mesa que el día de mañana o hoy mismo cuando escuchen este video se pregunten, como lo he reiterado ya en muchas ocasiones, el cómo, dónde y quiénes producen nuestro alimento. Así que muchas gracias y saludos, cuídense todas y todos.